¿Le preocupa como ministro de Salud la posibilidad de que se confirme un caso en Córdoba, ministro? En realidad nos preocupa, pero también nos ocupa. ¿Sí? Nos venimos ocupando hace mucho tiempo, en realidad estamos preparados para cualquier contingencia que pueda surgir. Con este caso en particular, que está hoy en una institución privada, se activó el protocolo como corresponde, el paciente consultó en forma rápida, entonces se hizo el bloqueo como corresponde, el paciente al presentar síntomas se lo aisló en la institución, se lo internó y se lo aisló, como corresponde, como dice el protocolo, y a su entorno familiar que estuvo en contacto directo con él, se lo aísla. Son otras 3 personas, ¿no? Son otras 3 personas, lo que se dice una cuarentena, que en realidad son 14 a 15 días, que lo tenemos en su domicilio, donde no tienen contacto con nadie más, solo ellos, y nosotros los monitorizamos en forma permanente por medio de telemedicina. Doctor, a mí me preocupa especialmente como ciudadana una situación que percibo se puede estar dando y que pueda pasar de alguna manera por la impericia del gobierno. Le digo por qué. Porque hay una especial atención sobre casos que puedan venir desde afuera, especialmente de Italia. Teniendo en cuenta que hemos visto en los últimos días y hemos mostrado algunas fisuras en el protocolo que debería haberse aplicado en el aeropuerto, tanto en Ezeiza cuanto en el Tarabella, y teniendo en cuenta también que este caso, la posibilidad de este caso positivo surge a partir de la iniciativa de la propia persona. O sea, nadie le fue a preguntar, nadie le fue a controlar de que en los últimos días haya llegado a Italia. Me preocupa que no se esté siguiendo de alguna manera con los protocolos que se fijaron a nivel nacional. Te cuento, en realidad yo no le diría impericia. Nosotros el protocolo tanto a nivel nacional como a nivel provincial interactuamos con Sanidad de Fronteras, ¿sí? Que está en el aeropuerto, que depende de Nación. El protocolo en realidad identifica a todo pasajero que pueda venir de un lugar que sea de libre circulación del virus, ¿sí? Y que sea pasible de tener los criterios como paciente sospechoso, se activa de inmediato el protocolo. Si presenta síntomas, ¿sí? De inmediato se lo traslada al Hospital Rawson, que es el hospital de adultos, el hospital referente en infecciones nuestras, o al hospital de niños si es pediátrico. Exacto. En este caso, ¿sí? El paciente, como yo les digo, esto va variando y en forma muy dinámica. El paciente vino hace unos días en forma totalmente asintomática. El paciente consulta el día lunes, porque tiene cobertura de obra social en una institución privada, cuando empezó con los síntomas. Apenas inicia con los síntomas y el antecedente de haber estado en el norte de Italia, claro, hizo la consulta. Precisamente una gran conciencia por parte de él, ¿no? Es que es lo que claro, quería reclamar. Ahora, doctor, el tema es el siguiente. Es decir, tenemos el primer caso, como yo lo decía en la apertura del noticiero, es inevitable que en Argentina llegue. Es decir, hay que prepararse. Lamentablemente, es decir, estamos afectados por una importante epidemia de dengue, sí, en Córdoba, en Misiones, en distintos lugares del país. Hay medidas especiales que se han tomado en Marul y en Balnearia, usted lo debe saber perfectamente. Pero, es decir, en este caso hay una gran psicosis y en consecuencia hay que prepararse, y hay que prepararse bien, para que la gente no se alarme en vano. Bueno, la idea es transmitir un mensaje de tranquilidad a nuestra comunidad cordobesa. ¿Por qué? Este caso que tenemos hoy es un caso sospechoso, el paciente está en muy buen estado general, es más, se está evaluando el alta a su domicilio para que cumpla la cuarentena en el domicilio hasta que esté el resultado del Malbram, de la serología del Malbram. Exacto. ¿Eso va a estar más o menos en 2 días? Si Dios quiere, en 48 horas. Bueno. En una de esas, mañana a última hora ya lo vamos a tener. Claro, porque ya han transcurrido 24 horas de momento. Exactamente. Pero con respecto a transmitirle tranquilidad a nuestra comunidad, es que es indudable que en algún momento, ¿sí?, el virus pueda llegar. Pero la tranquilidad que tiene que tener nuestra comunidad es que estamos preparados para eso. Nosotros tenemos ya experiencia y venimos anticipándonos. Igual que el dengue, venimos anticipándonos a esto. Con respecto al dengue, ¿sí?, para que la gente entienda, nosotros hemos tenido entre el 2015 y el 2016 un brote de casi 800 casos. O sea, tenemos experiencia en el manejo de brotes. Y cada 4 o 5 años, conforme a las condiciones climáticas y ambientales, se dan los brotes. Estamos justo en el límite en 4 o 5 años y en todos nuestros países limítrofes de Sudamérica están con brotes gigantescos. Entonces, es obvio, ¿sí?, es casi seguro que la patología va a llegar. Lo que sí hay que prepararse para mitigar
todo el impacto que puede llegar a tener en nuestros ciudadanos. Doctor, ¿cuánto está estimado el tiempo entre el contagio y los primeros síntomas en el caso del coronavirus? Normalmente a los 7 días el periodo de incubación puede ir desde que está en contacto hasta los 7 días. Después de los 7 días puede empezar con la sintomatología, pero en el periodo de incubación, para que la gente esté tranquila, el nivel de contagio es muy bajo. Claro. En realidad el paciente empieza a contagiar cuando tiene los síntomas. Los síntomas son 3 cardinales o 3 principales, que es la fiebre, la odinofagia o el dolor de garganta y la tos seca. Es como una gripe, como un resfrío. Tos seca, claro. eso es muy Pero importante. seca, es como un resfrío, pero seco. Pero ¿sí? seco. No tiene moco, Claro. a diferencia de los otros. Entonces, cuando nosotros captamos un paciente que viene de un área de libre circulación del virus, ¿sí? Como el norte de Italia, como China, como Irán, entonces, y tiene esta sintomatología, de inmediato se lo aísla en una institución. Doctor, disculpe, pero vamos a poner un caso concreto. Supóngase que Gustavo, en este caso, viene de Italia, pero se contagió hace 2 días y llega hoy a Córdoba. Ustedes no registran esa sintomatología en el aeropuerto. No. ¿No se están quedando cortos y extendiéndole al posible paciente o posible contagiado de coronavirus la responsabilidad de autocontrolarse? Porque usted me está diciendo que en el aeropuerto se controla y se fijan los datos solamente a aquellas personas que presentan alguno de los síntomas, pero también me dijo que esos síntomas se dan en el plazo de 7 días. Quiere decir que si una persona viene inmediatamente después de haber sido contagiada, la estamos dejando a la buena de Dios, y como en este caso tuvo que de motu propio llegar al hospital para controlarse. No, te cuento. En este caso nosotros, en realidad, el protocolo que se activa en Sanidad de Frontera es una cosa, pero la declaración jurada que se le toma a los pacientes y a los pasajeros, perdón, no pacientes, pasajeros, que vienen en el vuelo, ahí se detecta y se identifica a los probables pasajeros que puedan ser sospechosos de ser pacientes. Que vienen de algún sector, por ejemplo, de donde hay riesgo. libre circulación. Claro. ¿Y ahí se les hace un seguimiento en su casa? Totalmente. ¿Se les hace un seguimiento? Sí, se los identifica y se les hace el seguimiento. Este paciente estuvo hace varios días, ¿sí? Que llegó. Por eso yo les digo, este paciente es probablemente de negativo, ¿sí? Ojalá no me equivoque. Ah, ustedes ya lo tenían detectado de alguna manera. Ah, bien. Ojalá de negativo, pero este paciente, para que ustedes tengan un claro concepto, este paciente ingresa el 17 del 2. 17 de febrero. 17 de febrero. Cuando todavía había ciertos criterios que iban cambiando día a día conforme a cómo iba creciendo la patología y en no todo era, el mundo. hasta ese momento todavía no era tan fuerte la circulación del virus en el norte de Italia. Exactamente. Claro. Entonces, y no había tantas poblaciones del norte de Italia con libre circulación del virus. Llega el 17 del 2. El 24 del 2 empieza con algún tipo de síntomas muy leves, ¿sí? Y después de inmediato consulta a esta institución privada. Entonces, pero nosotros los identificamos a uno por uno de los pasajeros que vienen de lugares que tienen libre circulación del virus. Que venga de algún lugar de España no quiere decir que sea un potencial paciente sospechoso. Tiene que cumplir ciertos criterios que principalmente es que venga de estar en un lugar donde haya libre circulación del virus, ¿sí? Que quiere decir que tiene un alto potencial de contagio, ¿sí? Que presenta clínica, ¿sí? O que de alguna manera lo tenemos que observar, ¿sí? Porque puede presentar clínica en unos días más. Entonces, esos pacientes uno los tiene, ¿sí? En observación. Si presenta clínica, de inmediato se inicia el protocolo, se lo aísla al paciente y de alguna manera se manda la muestra al Malbrán, porque no cualquier muestra se manda al Malbrán. No, seguro. ¿Me entiende? El Malbrán recibe las muestras de... Oiga, si no, va a estar absolutamente saturado el Malbrán. Exactamente. Solamente se reciben las muestras de las personas que cumplen los criterios de que sean sospechosos de ser contagiados o portadores de la patología. Oiga, doctor, usted sabe que hay una serie de mitos y una serie de realidades en todo esto. Y por ejemplo, está la recomendación es absoluta de lavarse las manos, de no tocarse la cara, de que el barbijo no es efectivo, sino simplemente para las personas. Pero se habla, por ejemplo, los argentinos y los cordobeses, como todos, mate, celulares, el contacto diario que podemos llegar a tener, es decir, un estornudo, todas esas cosas. ¿Cómo hay que tomarlo a esto? En realidad la idea es transmitirle tranquilidad a nuestra comunidad. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es
hasta lo que conocemos hoy, porque es poco lo que se conoce del virus, es una gripe fuerte, ¿sí? En algún momento, tal cual tenemos la vacuna contra la gripe, vamos a tener la vacuna contra el coronavirus. Sí, en Israel dicen que ya la tienen lista. Exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos en un ambiente que puede ser propicio para contagios, uno tiene que extremar medidas, como no compartir el mate, como estornudar y taparse con el codo del brazo, como lavarse las manos, higienizarse como corresponde, pero eso es común para cualquier gripe, ¿sí? En invierno, si usted está resfriado, cursando una gripe y comparte el mate, lo va a contagiar a la otra persona. Claro. Entonces, no queremos que nuestra comunidad entre en una psicosis que no puede compartir un mate. Los pacientes que son, o las personas, perdón, que son pasibles de estar contagiadas y transmitir la patología, es así. Se activa el protocolo y se las aísla. Después el resto tenemos que hacer una vida normal. Usted decía recién el barbijo. El barbijo tiene una indicación. Hace rato decíamos con Andy, en Río Tercero, la semana pasada tuvimos un caso sospechoso, el Malbrán nos informó el día viernes a la tarde que fue negativo. Pero en esa semana usted iba a cualquier farmacia y no había un barbijo. Sí, hay una psicosis. Doctor, pero entonces, ¿por qué el ministro Ginés González García le quitó, digamos, trascendencia al tema del coronavirus y dijo, nos estamos preocupando demasiado en esos términos, cuando en realidad es mucho más grave el dengue y la gripe A, por decirlo, algún tipo de gripe? ¿El coronavirus es menos grave? ¿Es menos mortal? ¿O estamos afectados por una psicosis en realidad? Mire, yo le voy a decir, el coronavirus es una patología nueva, que se conoce poco, que no tenemos la posibilidad de inmunizarnos contra la patología. En cambio, la gripe es una patología que viene de hace muchísimos años, que hemos cursado momentos muy difíciles con brotes, ¿sí?, del N1H1, y de alguna forma ya hemos logrado conseguir la inmunización, ¿sí? Y claro, todos los abril de cada año inmunizamos a nuestra comunidad. Claro, fíjese, leía los datos de Estados Unidos. El año pasado tuvieron 33.000 muertes en Estados Unidos por la gripe. Bueno, yo le voy a dar un dato concreto. ¿Usted sabe cuántas muertes había en el mundo por la gripe común en todo el mundo? No sé, sé que es muy alto. 650.000 muertes. Claro, ¿sí? Efectivamente, sé que y es la muy gripe común. Entonces, no es que estamos generando una psicosis. De alguna forma, lo que tenemos que transmitir, y nos tienen que ayudar ustedes, es que la gente tiene que tener la tranquilidad de que es una patología, de que estamos preparados para contenerla, de que tenemos los elementos para actuar de forma precisa y adecuada, y que en algún momento vamos a tener la vacuna. Claro. ¿sí? Y que saben cómo contenerla, pero no cómo atacarla y cómo arrasar con ella. Claro. En este momento nosotros tenemos, y siempre lo digo esto, Ginés González ha estado con nosotros, el ministro de Salud de la Nación, ha estado con el gobernador el día miércoles inaugurando una planta de acopio masivo de vacunas en el predio del neonatal. Y el jueves hemos estado aquí en Córdoba en el Consejo Federal de Salud con todos los ministros de salud de todas las provincias de la patria. En ese consenso, donde diseñamos políticas de salud federales, en realidad uno trata de no quitarle la importancia que tiene el coronavirus. ¿Es importante? Sí, es importante. Nos preocupamos, sí, y nos ocupamos. Pero es tan o más importante el dengue porque hoy es una patología que nos aqueja en forma permanente. Sí, hoy estamos hablando de un posible caso sospechoso que vamos a ver si la serología nos da el resultado el día de mañana por el Malbrán, pero tenemos 252 casos de dengue. Claro, eso es lo más preocupante. Entonces, tenemos de alguna forma que ocuparnos de lo que nos aqueja en este momento y prepararnos de las probables contingencias que podamos llegar a tener con el coronavirus. Claro, ahora de todas maneras, ustedes al dengue saben cómo atacarlo y el coronavirus no. ¿Qué es más grave? ¿Tener más de 200 casos de dengue que saben cómo atacarlo o un solo caso de coronavirus? Usted se ríe, bueno, suelo hacer estas preguntas complicadas, pero o un solo caso de coronavirus que no saben qué hacer. Digamos, ¿corre riesgo la vida del paciente, del potencial paciente de coronavirus? Yo le voy a corregir. Sabemos qué hacer con el coronavirus. Sabemos cómo actuar, sabemos qué metodología aplicar, ¿sí? Sabemos cómo contener y cómo tratar a nuestro paciente. Bien. Sabemos cómo se resuelve el caso. Es una viremia, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo ideal es que ninguna de las dos patologías genere ningún caso grave en nuestra comunidad. En realidad, nosotros, este paciente que está hoy en una institución privada, está totalmente compensado, hoy está sin fiebre y se está evaluando el alta para irse a su casa, hasta que tengamos resultado del Malbrán y se lo va a mantener
en la cuarentena en su casa. Con respecto al dengue, tenemos que reforzar todo tipo de información para la prevención y la promoción. ¿Por qué? Porque marzo va a ser un mes difícil con respecto a las condiciones climáticas y ambientales. Seguro. Lo que estábamos diciendo en la apertura, la persistencia del calor y además vuelven a haber lluvias y ya sabemos lo que pasa. Calor, humedad y las lluvias. Y que, para ser concreto, nosotros tenemos, por ejemplo, en las promociones que hacemos, mandamos nuestros promotores a los domicilios en los distintos barrios de todo el territorio provincial. ¿Qué es lo que detectamos? Que el 34% de las casas, o sea, de 100 domicilios, 34 tienen larvas adentro en las casas. ¿Sí? Y ¿Es el con 82... agua limpia o con agua sucia? Porque esa es una duda. Eso. Y el 82% de las casas, casi el 100%, tienen potenciales reservorios para la reproducción del mosquito. O sea que si el ciudadano no toma conciencia y actúa en su domicilio, no hay forma de controlar. Lo que hagamos, el mosquito se reproduce adentro. Vamos con la pregunta. ¿Al mosquito le gusta el agua limpia? ¿Sí? En el domicilio, principalmente el agua de las macetas, el agua donde ponemos plantas para que hagan raíz. Esa agua le encanta. Ahí vive la hembra, pone sus huevos y reproduce el mosquito. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene menos riesgo aquel que tiene el agua sucia? En realidad es un mosquito que se reproduce en el agua limpia, no en el agua sucia. Eso para erradicar un mito que todos dicen, no, hay una laguna de agua sucia, ahí hay otro tipo de mosquito. El común. El cules, exactamente, pero no que es... también es peligroso. También es peligroso y transmite otras patologías, pero no transmite el dengue. En este caso, el mosquito es domiciliario, ¿sí? Se alimenta de la sangre humana, no animal, y tiene un límite, una capacidad de vuelo no más de 40 metros. O sea, está en el domicilio y en el peridomicilio. Entonces, por eso es tan importante insistir en las medidas de prevención y promoción en el... No solo nosotros, sino nuestros vecinos también. Todos. Y algo en particular son los espacios privados, porque quizá usted es meticuloso con todas las cosas en su casa y al lado tiene un lote que vale fortuna y ese tipo no le corta el pasto, tiene el pasto alto. En esos pastizales se esconde el macho de la Aedes aegypti y encima, abajo de esos pastizales, hay esos reservorios, esos elementos que son pasibles de contener agua y favorecer la reproducción del mosquito. Bueno, no quiero tener problemas con mis vecinos, doctor. No, yo voy a tomar esta grabación de este programa y voy a salir con la grabación, a golpearle la puerta y voy a decir, tengo que buscar al macho al lado de... Se tiene que comprometer cada una de nuestra comunidad. No, es cierto, ¿sí? Realmente. Entonces, si usted hace de todo y el de al lado no se compromete, y es muy difícil que podamos erradicar. Como dice el eslogan. El buen vecindario. Exactamente. Al dengue lo combatimos entre todos. Hay 3 premisas que yo les quiero transmitir a nuestra comunidad que tratamos de que sean mensajes fáciles de entender. Una es tratar de disminuir la circulación del mosquito. ¿Cómo? Disminuir todos los posibles o potenciales criaderos dentro de la casa. ¿Sí? El mosquito está en la casa, el mosquito se esconde detrás de la cortina. Hay muchas piletas de natación, doctor. ¿Qué hay que hacer? Mover mucho el agua. Es que las piletas de natación tienen productos normalmente que no favorecen el desarrollo del mosquito. Por ejemplo, las altas dosis de cloro. Perfecto. Altas dosis de cloro y los precipitantes, todo eso. Claro, perfecto. Después, disminuir la circulación del mosquito en la casa. ¿Sí? Como le decía, la hembra es la que transmite la patología y la hembra es la que se alimenta de la sangre nuestra. Segundo, disminuir la posibilidad de las picaduras. Entonces nosotros tenemos que usar los repelentes, los productos en los intervalos que se recomienda y usar elementos o ropas largas y claras. Y tercero, lo más importante es no subestimar la patología y no subestimar los febriles. Ante cualquier aumento de la temperatura hay que automedicarse, hay que recurrir, sobre todo los fines de semana y los fines de semana largos. Viene Semana Santa y tenemos circulación dentro del país. Entonces, ante un síndrome febril hay que consultar al médico y no automedicarse y dejarlo pasar. ¿Por qué? En ese momento la persona puede estar cursando con la viremia, que quiere decir que el virus está circulando en la sangre. Cualquier mosquito sano que venga y lo pique, se contagia y va al vecino, lo pique y lo contagia al vecino. Y se inicia un brote. Así es. Entonces, esas son las recomendaciones. Le agradecemos que haya estado con nosotros. La verdad que parece infectólogo. Parece. Y mosquitólogo. Gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario, vamos a estar, inevitablemente, como decíamos recién, vamos a tener que estar en contacto casi permanente con ustedes. ¿Le puedo robar 10 segundos más? Por supuesto. Sobre las vacunas. ¿Sí? Y la del sarampión, doctor. Bueno, queremos decirle, la semana pasada inauguramos, gracias a la inversión del gobierno provincial, una planta de acopio donde vamos a almacenar 3,5 millones de vacunas.
para todas las patologías. Para que esté en conocimiento nuestra comunidad, tenemos la Menveo, que es la vacuna contra el meningococo. Sí. Y vamos a volver a vacunar a nuestros niños de 11 años contra el meningococo que se había suspendido hace 1 año y medio en el calendario de vacunación. Tenemos 8 millones de dosis para el sarampión. ¿Eso va a ser en los hospitales públicos, doctor? ¿Se va a decantar en los hospitales públicos? Tenemos 800 centros de vacunación en todo el territorio provincial. Entonces las vacunas van a ir a todo el territorio provincial. Ahora, hay mucha gente que inexplicablemente, lo sabemos tratar acá con el doctor, que no quiere vacunarse. Es una cosa demencial. Nosotros necesitamos que nos ayuden a que nuestra comunidad se vacune. Hoy tenemos vacunas a disposición de los que le haga falta y si las condiciones así lo ameritan, vamos a tener la primera quincena de abril la vacuna contra la gripe. Queremos que nuestra comunidad se vacune contra la gripe. Digamos que el invierno en el hemisferio norte ha sido muy duro, muy crudo y se cree que vamos a tener un invierno duro. Razón por la cual queremos que nuestra comunidad cordobesa se vacune, en especial empezando por los grupos de riesgo. Todo el equipo sanitario, nuestras embarazadas en cualquier trimestre, los ancianos. Yo tengo hijos chiquitos, por eso le digo a nuestros chiquititos, de 6 meses a 2 años, y valga la aclaración, tienen que recibir 2 dosis. Esas criaturas de 6 meses a 2 años tienen que recibir 2 dosis, con un intervalo de 30 días para que generen la inmunidad adecuada. ¿Y el sarampión, doctor? Porque recomendaron por el último caso de sarampión fatal una nueva vacunación a un gran grupo etario de la población. Exactamente. Nosotros, todos la comunidad que de alguna forma no haya accedido durante el 2019 por la circunstancia que sea a la triple viral, tenemos hoy 8 millones de dosis para vacunar a toda nuestra gente. Entonces queremos cumplimentar con el calendario de vacunación que se podía haber interrumpido en el 2019 y seguir con el 2020 al día. Entonces queremos promover las inmunizaciones y que nuestra comunidad sepa que hay vacunas para todos los cordobeses.